¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar del segundo patógeno con mayor mortalidad después del virus que ocasiona el COVID-19. Vamos a hablar de la tuberculosis, una enfermedad que para muchos pareciera estar en el pasado, pero está presente aún en nuestra vida. Para conocer detalles sobre qué es, cuáles son sus síntomas y sobre todo cómo tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno, vamos a tomar contacto junto a la doctora Carolina Herrera, quien es médico internista broncopulmonar en la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, bien digo, y especialista en medicina intensiva. El cargo era algo extenso, pero le agradecemos por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Cristian, por la invitación en este día 24 de marzo que se conmemora, digamos, la concientización de la tuberculosis, que sigue siendo una enfermedad absolutamente vigente. 2.300 pacientes en el año 2020 en Chile dan cuenta de una enfermedad para la cual ya existe vacuna, existen métodos de detección y existe tratamiento para el 85% de los casos que se detecten. Pero tenemos buenas noticias en el sentido de que se han ido mejorando las posibilidades diagnósticas, disminuyendo los tiempos de exposición de estas personas al ambiente, ¿cierto? Y claramente mejorando la calidad de vida respiratoria de nuestros pacientes. Porque claro, tal como tú dijiste, este es el segundo patógeno. El primero en este momento es COVID, del cual el 10% van a quedar con alguna secuela respiratoria, aunque haya sido un COVID leve, moderado o severo. Hay mucho que comentar sobre esta patología, doctora. Primero que todo queremos entender de qué se trata. Entiendo que es una afectación principalmente a los pulmones a través de la vía aérea, pero ¿por qué se produce y cuáles son sus principales síntomas? Principalmente se produce por la transmisión de las gotitas cargadas con el bacilo de Koch de una persona a la otra. Es desde siempre conocido, ¿cierto?, que a través de la expectoración de las gotitas de saliva que eliminamos, se transmite de una persona a la vía aérea de otra persona. Sin embargo, no es una enfermedad que se restrinja a los pulmones o a la vía aérea. Es una enfermedad que puede traspasar las barreras hemáticas y alojarse en el cerebro, en las meninges, en cualquier órgano, en el talón del pie, en el páncreas, en cualquier parte. Es más, Chile tiene desde la década de los 60 un programa que ha sido pionero y es un ejemplo de diagnóstico, control, tratamiento y seguimiento de la tuberculosis, que en este momento es para todos, sin ningún tipo de discriminación, para cualquier persona que hoy en Chile sufra de los síntomas respiratorios o de cualquier otra patología que esté relacionada con esta enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento debe ser cautelado y garantizado gratuitamente. Claro, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, más de 10,6 millones de personas alrededor de todo el mundo tuvieron esta patología durante el año 2021. En ese sentido, doctora, ¿por qué ha sido tan difícil el tratamiento justamente de esta enfermedad? Entiendo que hay una resistencia importante del patógeno frente a los antibióticos. Exactamente, porque el uso y abuso de los antibióticos autoprescritos o mal prescritos, ¿cierto?, hace que se genere resistencia a ellos. Afortunadamente, este programa, el PROCET, que es un programa nacional de la tuberculosis y que se actualizó el año pasado, en el 2022, en enero, cautela que aquellos antibióticos, rifampicina, isoniazida y otros antibióticos antituberculosos específicos, solo sean destinados para este fin. Pero nosotros hemos sido testigos que a veces hasta en las ferias libres se pueden encontrar antibióticos y otros medicamentos expuestos completamente a malas condiciones de almacenaje, cuya seguridad ya es incierta y cuya efectividad también puede ser cuestionable. Así es que el llamado es a, si usted tiene síntomas respiratorios, tos, expectoración, fiebre por las tardes, ha perdido peso, esto es algo que tiene que llamar la atención. Y antiguamente lo que se hacía era pedirle una baciloscopía, o sea, identificar el bacilo en la expectoración. Pero hoy tenemos técnicas de biología molecular que rápidamente hacen que se reconozca el genoma del bacilo, pero además nos indican a qué antibiótico es resistente, por lo tanto podemos hacer un diagnóstico mucho más precoz, no hay que esperar y se le puede dar tratamiento como hecho a la medida para esos pacientes.
Claro, doctora, usted mencionaba los principales síntomas, pero también me gustaría preguntarle si hay ciertos grupos de personas que tienen, por ejemplo, algunos problemas en el sistema inmune, por ejemplo, como el VIH, la desnutrición y otros factores como el consumo de alcohol o el tabaquismo, ¿también inciden eventualmente en el desarrollo de una tuberculosis? Tú lo dijiste perfecto y solamente te faltó uno, que es la diabetes. Hoy, entre pacientes que tienen tabaquismo, que es casi el 33% de este país, diabéticos, el 12,5%, que se ha triplicado en las últimas décadas, obesidad y sedentarismo, sobrepeso, ya no es la imagen de una persona consumida por la tuberculosis, enflaquecida y tosiendo. Ahora la imagen es una persona que es incluso sobrepeso u obesa, tosiendo o con fiebre por las tardes. Por lo tanto, ya tenemos que hacernos cargo de que nuestra epidemiología ha cambiado y la desnutrición ya no es por falta, sino que por mala nutrición, por exceso. Entonces, tabaco, diabetes y algún tipo de inmunosupresión, cánceres en tratamiento inmunosupresor, pacientes viviendo con VIH, el alcoholismo también, y en fin, cualquier situación que haga que haya, por ejemplo, compartir espacios comunes con algún desconocido, como las poblaciones migrantes, por ejemplo, que muchas veces vienen de países que no tienen este sistema de vacunación al nacer y de seguimiento de la tuberculosis, hacen que compartan espacios y después no se tiene contacto con aquellas personas que han sido diagnosticadas y siguen diseminando la enfermedad. Por eso es que es muy importante recalcar que el tratamiento, el diagnóstico y la terapia y el seguimiento en Chile es gratuito, no discrimina para nadie, están todos, por favor, siéntanse acogidos por este espacio que es el PROCET, que es el programa de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en Chile, que hoy, 24 de marzo, estamos repasando y que no es en ningún caso una enfermedad que haya quedado nunca en el pasado y que es imposible discriminar solo porque, como tú escuchas toser a una persona, puede tener influenza, puede tener tuberculosis, puede tener micoplasma. Así es que las pruebas las pruebas biológicas, de biología molecular, son hoy día indispensables para hacer la identificación precoz de cuál es el agente que tenemos que tratar. Justamente una técnica molecular en la cual nuestro país tiene una norma técnica para el control y eliminación de esta patología, ¿no? Es a eso lo que usted hacía alusión, considerando también este porcentaje, doctora, de que un 85% de los pacientes logran tener una evolución positiva finalmente. Exactamente, y recordemos que en la época preantibiótica, o sea, antes de los años 40 y 50 en el mundo, ya existía la tuberculosis y ahí era la gente mortal número 1, ¿cierto? Pero la gente igual se sanaba. El punto es que cuando alguien ha tenido una tuberculosis y todas las personas que han nacido antes de los años 50 y tuvieron una tuberculosis que no se trató con antituberculoso, sino que se trató con asoleándose en el fondo, pueden reactivar esa tuberculosis si en algún momento padecen de un cáncer o son objeto de tratamiento inmunosupresor o reciben corticoides. Entonces tenemos que tener mucha conciencia de que hoy tenemos que mantener nuestra atención sobre las enfermedades respiratorias. Ya hemos visto en estos últimos años cómo incide el alejar, ¿cierto?, a través de una mascarilla, nuestra respiración, nuestra salida del sistema respiratorio de otros. Pero eso también nos pone de alguna manera también más vulnerables, porque los niños pequeños que han nacido durante esta pandemia, 3 años ya de COVID, deben volver a la realidad, y esa realidad implica que no vivimos en un ambiente estéril, sino que estamos respirando constantemente bacilos, bacterias, virus, pero tenemos que ser capaces de convivir con eso de manera segura, si es que el lavado de manos, la distancia y ojalá el uso de mascarilla en el transporte público deben seguir siendo una recomendación firme. Aprender las lecciones de la pandemia, doctora, sobre todo cuando se nos viene el otoño y también el invierno. Doctora Carolina Herrera, le queremos agradecer por haber estado acá en CNN Chile. Encantada, hasta luego. Ahí lo teníamos, varias recomendaciones de una patología importante a no descuidarse. Está presente allí la tuberculosis con estos síntomas que afectan nuestros pulmones, pero también pueden tener otro tipo de consecuencias. Alternativas hay.
hay en nuestro país se encuentran disponibles en el sistema de salud, así que ya lo sabe. Siga la compañía de nuestro canal y nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Entrevistas CNN. Que estén muy bien.